La última vez que el país reportó más de 1.000 casos de contagios, concretamente fueron 1.086, fue el 14 de enero, el pasado 14 de enero. 3 meses después, anteayer, se supera de nuevo el número de 1.000 y ayer aumenta más el número de casos de contagios. Tenemos al doctor Ruiz con nosotros. Don Mario, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, don Ignacio. Muchas gracias por la oportunidad. Doctor, quería comenzar. Ayer, precisamente en el programa, el demógrafo y salubrista, el doctor Luis Rosero Bixby, un hombre realmente pues muy serio, muy preparado, hablaba de que él decía, no estamos ante una nueva ola, estamos ante un tsunami. Sí, don Ignacio, yo tuve la oportunidad de ver la entrevista con el señor Rosero. Me pareció muy interesante y yo pienso igual que él. De hecho, él encontró la palabra perfecta. Yo estaba en una reunión mientras estábamos viendo esa entrevista y yo le dije a mis compañeros que estábamos en ese momento que esa es la palabra de lo que estamos viviendo. Actualmente, don Ignacio, estamos aumentando los pacientes internados en más de 20 por día. Por ejemplo, ayer teníamos internados 498 pacientes y hoy tenemos internados 516 pacientes. Es un aumento exponencial que no habíamos visto en el comportamiento de las olas anteriores. Imagínese, don Ignacio, que tenemos la torre este del Calderón llena, el CEACO lleno. En los hospitales nacionales, San Juan de Dios, México, están habilitando camas y contratando personal. Heredia, Alajuela, Cartago, están habilitando camas y contratando personal, igual que el Hospital de Liberia y Pérez Celedón. El Hospital Nacional Psiquiátrico, donde hicimos 4 cubículos para más o menos 200 pacientes, que en algún momento pensamos que era un poco exagerado, ya tenemos habilitados 2 cubículos completamente llenos. Hoy tuvimos que habilitar el tercer cubículo, que es un cubículo con camas que permiten gases medicinales. Eso implica contratar más personal. Y el otro cubículo lo tuvimos que utilizar inclusive con pacientes psiquiátricos, porque esta pandemia afecta a otras enfermedades. Entonces tuvimos que utilizarlos con pacientes que también había que internar desde el punto de vista de la patología mental. Y ya está lleno prácticamente el hospital psiquiátrico. Entonces, hoy tuvimos una reunión con todos los directores del país, tanto directores de hospitales como directores de áreas de salud. Fue una reunión más o menos de 200 personas, donde analizamos la situación, vimos las proyecciones. Don Luis tiene mucha razón, esto es un diluvio, es un tsunami. Es un tsunami de casos que yo creo que todavía estamos a tiempo de pararlo. Pero corresponde a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias, a cada una de las comunidades, y aquí yo le hago un llamado muy respetuoso a cada uno de los alcaldes y de los comités municipales de emergencias, para que entre todos nos pongamos la camiseta y comencemos a exigir que se cumplan con los aforos, claro, que se cumplan con las medidas de protección y que nos cuidemos entre todos. Es la única forma en la que vamos a salir adelante. Para entender mejor lo que está pasando, para reaccionar de la mejor forma, doctor Ruiz, ese aumento de casi, durante los últimos 2 meses, ha venido aumentando la tasa de contagio. Estaba hace 2 meses en aproximadamente 0.75 y está en 1.30. Igual lo vemos, como usted lo menciona, en el caso de hospitalizados, igual lo vemos en el número de contagiados. La pregunta es, don Mario, ¿a qué atribuye usted este tsunami? Son varias causas, don Ignacio. Primero, nos relajamos. Y ahí todos tenemos que ser conscientes de que hay una relajación. Las personas pensamos que ya esto pasó y no ha pasado. Estamos viviendo la pandemia en su fase más fuerte hasta el momento y la estamos viviendo así en todo el mundo. En Costa Rica, en Uruguay, en Argentina, en Venezuela, en Brasil y en Europa. En estos momentos estamos viendo la pandemia y nos relajamos. Y uno lo ve en las fotos que había de Semana Santa, las playas llenas, los restaurantes a reventar, los bares a reventar, y perdimos el control sobre los aforos. Esa es una de las razones, don Ignacio. Otra es que es muy probable que estemos enfrentándonos a cepas nuevas, las cuales son más contagiosas y afectan más a las personas.
De hecho, el doctor Marco Vargas me lo decía, él lo está viviendo en carne propia en el SEAC. Están realizando hasta 25 traslados diarios y se realizan traslados de pacientes más jóvenes. No son de los pacientes de las primeras olas, de los adultos mayores de 80, 90, 70 años. Me decía el doctor Marco Vargas que hay mucho paciente de 40, 50, inclusive pacientes de 20 años internados. Eso mismo se ha presentado en Brasil y en otros lugares con la cepa brasileña. Este aumento de la contagiosidad, de la agresividad, asociado a la relajación de las medidas de protección que le corresponden a cada una de las personas, sin duda, don Ignacio, nos está pasando la factura. Y además yo le agregaría que al mismo tiempo estamos atendiendo todas las otras emergencias, los accidentes de tránsito, los infartados, claro. Todo eso afecta muchísimo al sistema. Doctor, el trabajo que se ha hecho en el sector salud en este año y un mes de pandemia ha sido admirable. Ha sido admirable, tal vez se han mencionado errores, se han cometido errores, pero son mucho más los aciertos que los errores, y también en el manejo general de la pandemia. Pero le tengo que hacer esta pregunta porque creo que es algo que hay que tener presente para lo que puede venir en las próximas semanas. ¿Fue un error no cerrar en Semana Santa? Don Ignacio, yo creo que siempre hay que hacer un equilibrio y un balance entre la salud, la economía y la paz social, porque todo va de la mano. Aquí yo creo que más que cerrar, se trata de que las personas, de que cada una de las personas haga lo que le toca hacer. Y entonces, si nosotros nos cuidamos entre todos, no estaríamos viviendo esta situación. Aquí hay una cuota de responsabilidad de cada una de esas personas, de cada uno de esos sitios donde no se están cumpliendo con las medidas. Porque, y lo hemos hablado, el cerrar implica muchísimas cosas, pero no se puede poner un policía en cada casa. Claro. Se trata de que cada persona haga lo que le toca hacer y se cuide. Es más fácil prevenir que vivir una enfermedad de este tipo y sufrir la pérdida de un ser querido. Yo no quisiera, don Ignacio, que tengamos que llegar a medidas como las de Europa, que ellos han tenido que cerrar hasta por un mes, o Brasil, Argentina, el mismo Venezuela en estos momentos, que la están pasando muy mal, porque la gente no puede ir a trabajar, no pueden llevar el sustento a su casa, y eso también genera muchos problemas. Sin duda. Es una situación muy complicada, pero tenemos la clave de la solución si lo aplicamos cada uno de nosotros en nuestras casas y lo exigimos en nuestras comunidades. Indudablemente, usted lo ha visto, doctor, yo creo que la mayoría de los ciudadanos respetamos las normas sanitarias, las hemos inclusive en los últimos tiempos hasta hecho más fuertes y más severas. Sin embargo, esto que estamos viendo está sucediendo porque hay un porcentaje de la población, no sabemos si es un 15, un 20, un 25%, que no está respetando las reglas, sino este aumento tan notorio no estaría sucediendo, don Mario. Tiene usted toda la razón, don Ignacio. Y aquí lo más importante es que una vida no tiene precio y cuando se pierde una vida no se puede recuperar. Y las personas que yo he visto internadas en las unidades de cuidados intensivos, cuando se recuperan, siempre, don Ignacio, siempre me han dicho, doctor, yo hubiera preferido cuidarme antes que haber pasado por lo que pasé. No hay una sola persona que no me haya dicho eso. Porque además la enfermedad genera secuelas a largo plazo. Y hablando con ellos siempre me dicen lo mismo, era más fácil cuidarse. Entonces, por favor, aprendamos de lo que ya hemos pasado y pongámonos entre todos la camiseta a nivel comunal, a nivel de los barrios. Hay que exigir los protocolos, que se cumplan con los protocolos. Es la única forma en la que vamos a evitar cierres. Porque si los casos siguen subiendo y en el ritmo que va, esto es como un tren que va a altísima velocidad y frenarlo es muy difícil o se descarrila el tren y eso es terrible porque eso va a significar que no vamos a tener camas para atender a las personas, que no vamos a tener espacio para guardar los cuerpos de las personas que fallecen. Y eso ha pasado en otros países, don Ignacio. Claro. Y queremos evitar que eso pase acá. La única forma es hacerlo entre todos y exigir que se cumplan los protocolos y que no paguen justos por pecadores, porque hay gente que lo está haciendo de una forma excepcional. Cuando yo he ido a los sitios de vacunación, don Ignacio,
uno ve adultos mayores que han estado un año cuidándose. Así y es. ellos me lo dicen. Y uno ve los familiares cómo los cuidan. Entonces no se vale que un irresponsable se vaya de fiesta, ande sin mascarilla, comience a andar haciendo loco y termine enfermando a todos los que sí se cuidan. Entonces aquí hay una cuota de responsabilidad que tenemos que compartir entre todos y exigirlo, como nunca, don Ignacio, exigir que se cumplan con los protocolos. Absolutamente de acuerdo con usted, doctor Ruiz, pero yo creo que también es importante, es pertinente, es necesario resaltar y dejar claro que si las tasas de contagio siguen aumentando, si los casos siguen aumentando, si el número de pacientes lleva eventualmente a saturar el sistema de salud nacional, pues vamos a tener que enfrentarnos a medidas tan severas como la de la Semana Santa del año pasado. Sí, don Ignacio. La única forma de parar los casos cuando llegan a cierto punto es con medidas restrictivas severas que tienen un impacto fuertísimo y dolorosísimo sobre la economía y la paz social de los países. Y eso es una realidad. Nosotros vamos a seguir haciendo camas hasta donde se pueda, pero esto implica suspender cirugías, esto implica que vamos a tener que mandar para la casa pacientes que no tengan emergencias y que sean de procedimientos selectivos. Nos vamos a tener que dedicar otra vez a solo operar cáncer, emergencias y electivos urgentes. A suspender consultas porque vamos a tener que agarrar especialistas y médicos que dan consulta y pasarlos a salón para que atiendan las camas. Y eso va a tener un impacto posteriormente sobre las personas con enfermedades crónicas. Pero es la realidad. Yo quisiera que la gente entienda, y aquí les hablo como médico, como doctor, no como gerente, sino como médico. Esto es una enfermedad muy complicada, es una enfermedad que deja secuelas a las personas, independientemente de la edad. Yo me he reunido con personas de 20, 30 años que tuvieron COVID y quedan con secuelas para toda la vida. Yo fui al CEACO, al CENARE el miércoles y me decía la doctora Ares, que es la jefe de consulta externa del CENARE, que ellos están teniendo hasta 12 referencias de pacientes diarias post-COVID. Pacientes que tienen secuelas para caminar, secuelas para hablar, secuelas hasta para respirar. Esto es algo muy delicado, entonces tenemos que hacer conciencia entre todos de que no es jugando la cosa y de que nosotros haremos lo que podamos hasta el último momento, pero ocupamos que nos ayuden, ocupamos que todos se pongan la camiseta y sobre todo en las comunidades. Ahí es donde tenemos que ir y si vemos que en una pulpería no están cumpliendo con los protocolos, denunciarlos inmediatamente. Así es. Si vemos que están haciendo una fiesta, denunciar, ir a las instancias correspondientes, porque solo así es la única forma en la que vamos a parar esto sin tener que recurrir a medidas de cierre que son muy dolorosas. Yo lo veo como una cirugía. Estamos a tiempo de hacer la cirugía conservadora y de salvarnos la vida, pero si no, a veces hay que hacer cirugías en donde hay que hacer amputaciones y quitar miembros y eso es muy doloroso. Evitemos eso, por favor. Doctor Ruiz, la otra área vital en estos momentos, ¿cómo marcha el proceso de vacunación? Estamos yendo lo más rápido que podemos, don Ignacio. Inclusive, analizando los datos de ayer, que estuve con el equipo de vacunación, llegamos a un punto en que pasamos y tuvimos un poquito menos de la semana de stock que nos instruyó la Comisión Nacional de Vacunaciones, porque aceleramos mucho el ritmo. Y esa es la idea, acelerarlo lo más que se pueda. Inclusive, don Ignacio, a pesar de las inundaciones que se han presentado en algunos sitios, y aquí yo quiero agradecerle públicamente al personal de Valle de la Estrella. En Valle de la Estrella se inundó la clínica, pero ellos hoy decidieron ir y vacunar las 90 dosis que tenían asignadas para el día de hoy y que no se pierdan. Y así hay ejemplos en todo el país donde el personal se está quedando después de las 4 de la tarde digitando información, haciendo llamadas. Hoy me lo decía la directora de Atenas, ellos están llamando hasta 1000 pacientes por día para hacer las citas. Y entre todos estamos tratando de sacar la tarea. Depende de la cantidad de vacunas que lleguen, pero tenemos la ventaja de que con las vacunas de AstraZeneca vamos a poder vacunar a más personas. Y aquí aprovecho, Ignacio, para decirles que la vacuna de AstraZeneca, los efectos secundarios que presenta en comparación con el riesgo de enfermarse por COVID son mínimos.
Yo me pondría la vacuna AstraZeneca y se la recomendaría a cualquier familiar, a cualquier amigo, porque le puede salvar, es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, por favor, a las personas que les va a tocar la vacuna de AstraZeneca, póngansela. Es una diferencia entre la vida y la muerte. No hagan caso a las cosas que aparecen en Facebook o en Twitter, porque no son fuentes fidedignas. Vayan a la fuente real. Y si no me creen a mí, busquen en la FDA, en la EMA, el Ministerio de Salud. Pero por favor, aprovechen la vacuna. La vacuna salva vidas. He leído eso también con un particular interés periodístico y personal y coincido absolutamente con usted. El doctor Daniel Salas lo dijo: cuando haya que vacunarse, si es con AstraZeneca, allí estaré. Usted lo dice y yo también, doctor, indudablemente. Ahora, sí, la pregunta es, ¿cuándo ya comenzarán a aplicárselas las de AstraZeneca? Este lunes, durante esta semana, hemos corrido, don Ignacio. El Laboratorio de Normas y Calidad hizo en un tiempo récord un análisis de las vacunas, porque siempre tienen que pasar por un control de calidad. Toda la documentación, la OPS nos ayudó, y aquí yo le agradezco a la doctora María Dolores Pérez toda la ayuda que nos ha brindado con la información que se requería de la Organización Panamericana de la Salud, y ellos nos ayudaron con eso. La Comisión Nacional de Vacunas sesionó de forma extraordinaria el martes y se aprobó el manual, y ya el lunes vamos a comenzar a hacer la aplicación de esta vacuna en el país. En el grupo 1, que eso así lo estableció la Comisión Nacional de Vacunas, en toda persona del grupo 1 menor de 58 años, y ahí conforme vayamos avanzando se va a ir abriendo la vacuna a más grupos, pero es una vacuna tan efectiva y con los mismos riesgos y beneficios que ponerse la vacuna de Pfizer o cualquier otra vacuna. Ahí ahora, tenemos que tenerlo todos claros. Una duda, doctor, ¿la vacuna de AstraZeneca no se va a aplicar al segundo grupo, a los de 58 o más? Por ahora, la Comisión Nacional de Vacunas definió, como lo que tenemos son, el envío fue de aproximadamente 30,000 y un poquito más, don Ignacio. Entonces vamos a utilizar esas vacunas de AstraZeneca en el grupo 1, que son el personal de primera línea que hace falta en estos momentos. El personal de primera línea son 110,000 personas más o menos. ¿Cuánto falta? Faltan unos 30,000, tal vez un poquito menos con lo que se haya vacunado en esta semana. Entonces vamos a usar la vacuna de AstraZeneca en toda persona del grupo 1 menor de 58 años, y ahí me incluyo yo mismo. Yo tengo 40 años, soy del grupo 1 y yo me voy a poner la vacuna de AstraZeneca, porque hay que dar el ejemplo y yo estoy convencido de que es una vacuna segura. Y en el grupo 2, que son los adultos mayores de 58 años, se va a utilizar la vacuna de Pfizer, principalmente porque la vacuna de AstraZeneca hay que poner la primera dosis y la segunda se pone 12 semanas después. En la vacuna de Pfizer se pone la primera dosis y la siguiente 21 días después. Las personas mayores de 58 años son las que tienen más riesgo de enfermarse. Entonces, por eso se está utilizando Pfizer en estos momentos, porque el tiempo para generar la inmunidad entre una vacuna y otra es más corto. Ahora, también para ese grupo, que es el grupo que enfrenta más peligros, la primera vacuna de AstraZeneca ya produce cierta inmunidad. ¿Por qué no proteger a los de 58 años en adelante, como ustedes habían definido desde el inicio? Con la vacuna de Pfizer sí se van a probar, digamos. Le digo con la de AstraZeneca. Con la de AstraZeneca. Conforme vayan llegando más vacunas, don Ignacio, la Comisión de Vacunas va a ir analizando todos estos aspectos. Por ejemplo, y le pedimos a la Comisión de Vacunas que analice esto, la vacuna de AstraZeneca tiene una ventaja impresionante, y es que la temperatura a la que hay que guardarla es entre 2 y 8 grados centígrados. Hay personas adultas mayores de 100 años, de 90 y de 80 que están en la casa y no pueden salir porque están encamados. Claro. Y no se pueden mover de ninguna forma. Nosotros le estamos planteando a la Comisión de Vacunas el utilizar en estos adultos mayores la vacuna de AstraZeneca, porque nos permite ir a la casa, vacunarlos y no perder las dosis, lo que sí pasa con Pfizer. Con Pfizer tenemos que usar el frasquito inmediatamente, con AstraZeneca no. Eso es una ventaja logística impresionante, que si la Comisión de Vacunas nos da la autorización, nos va a permitir vacunar esas personas que han quedado ahí rezagadas por su condición propia y porque tenemos que ir a las casas de una forma más rápida. En Europa, en Inglaterra, don Ignacio, la han utilizado en todas las edades y les ha ido súper bien. De hecho, la vacunación del Reino Unido se ha basado principalmente en vacunas de AstraZeneca, y ellos ya leyendo hoy en la mañana, Reino Unido ya abrió ciertos servicios y
y bares y un montón de cosas, porque han podido cubrir a un porcentaje muy importante de la población. Ahora, la duda que tengo, doctor, vuelvo sobre ese punto. ¿Por qué no vacunar a tantos costarricenses de más de 70 años que todavía no han recibido la vacuna y ponérsela a un costarricense de 45 o de 50 porque es la de AstraZeneca? Sí, tenemos una planificación, don Ignacio, donde de aquí a la segunda, tercera semana de mayo, todo mayor de 65 años debería haber recibido por lo menos la primera dosis de la vacuna. Y el grupo que nos hace falta de los de mayores de 30, del grupo 1, estos 30,000 personas, son gente que también está en la primera línea y tienen una exposición muy alta de la enfermedad. Sobre todo nos falta personal de colegios privados, Cruz Roja, voluntarios de la Cruz Roja, Fuerza Pública, Policía de Tránsito, personal que también está ahí en primera línea. Pero la meta es que de aquí a la segunda, tercera semana de mayo, el 100% de los mayores de 65 años tienen que tener al menos la primera dosis de la vacuna. Sobre el tema de la vacuna, doctor Ruiz, siguen lamentablemente, yo diría que inexplicablemente, siguen todavía algunas mentiras, rotundas mentiras, impidiendo que costarricenses o haciendo actuar equivocadamente a costarricenses y no tomar la vacuna. Sí, sí, don Ignacio. Me contaban de un área de salud que ellos llamaron a una señora para que se vacunara, pero que contestó el esposo. Es una señora de 80 y resto de años que le tocaba vacunarse, contestó el esposo y el esposo les dijo que no, que ella no estaba interesada en vacunarse. Al preguntarle que por qué, decía que porque esa vacuna en realidad lo que iba a generarles es una enfermedad o que los iba a hacer que las personas las pudieran rastrear. Me contaba el director de esta área de salud que entonces fueron a hablar con ellos a ver exactamente qué era lo que estaba pasando. Y vea qué interesante, don Ignacio, la señora sí quería vacunarse, pero el esposo, por estar siguiendo noticias falsas, pensaba que eso era así y que más bien la vacuna era un riesgo. No hay que hacerle caso a esos mitos. Hay un artículo muy interesante que salió en el diario El País ayer de España, que se los recomiendo, donde un investigador muy reconocido de España que se dedica a hacer vacunas dice cómo hay personas que utilizan medicamentos muchísimo más peligrosos que una vacuna, porque las vacunas salvan vidas, que ni siquiera tienen registro sanitario y que se los comen como si fueran confites, y porque alguien se los recomendó. Pero en cambio, una vacuna que está avalada por la FDA, que está avalada por la EMA, que ya se ha utilizado en más de 60 millones de personas solo entre Europa y Estados Unidos, y que las mismas agencias reguladoras han dicho se puede seguir utilizando, hay que usarla. Estamos en una pandemia, estamos viviendo a nivel hospitalario y a nivel de las áreas de salud una pesadilla, donde vemos cómo se mueren pacientes todos los días y ya está aumentando la cantidad de pacientes que se mueren, y la vacuna permite evitar que las personas que se enfermen en su mayoría de una forma leve, y que no terminen en cuidados intensivos o intubados. Entonces, por favor, aprovechenla. En el momento que les toque, vacúnense. Esa es la salida que tenemos en estos momentos a esta pandemia. Doctor Ruiz, muchas gracias por su tiempo, gracias por el gran trabajo que están haciendo y pues ojalá lleguen cada vez, cada martes, cada lunes más vacunas para aumentar el ritmo de vacunación en el país. Muchas gracias, don Ignacio. Yo quiero aprovechar para agradecerle a todo el personal. Todo el personal está súper comprometido y hablo de Cruz Roja, Fuerza Pública y el personal de la Caja, Ministerio de Salud, los directores, los ATAPs, que son los que ponen las vacunas, agradecerles profundamente, y al personal que está en los hospitales y clínicas también, porque en estos momentos todos estamos corriendo para aumentar la capacidad hospitalaria. Todos, don Ignacio. Y yo se los quiero agradecer muchísimo y por favor pedirles que se cuiden. Estamos a tiempo de evitar una catástrofe. Estamos a tiempo de evitar que ese tsunami nos golpee y haga que perdamos seres queridos, familiares y amigos. Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Cuidándonos nosotros en la casa, exigiendo que se respeten los protocolos, exigiendo que los aforos se mantengan, y así vamos a salir adelante. Mantengamos la fe, la esperanza, pero por favor ayúdennos. Es la única forma.
Y quiero sumarme a lo que usted mencionaba, porque yo ese artículo lo leí ayer también. Es del colega Pablo Linde, y el que da las declaraciones es un prestigiosísimo experto en el tema, Vicente Larraga. Y el título es: la gente toma fármacos mucho más peligrosos que las vacunas. Exactamente, don Ignacio. Cuando yo he visto gente, don Ignacio. Mire, ahí está, ahí tengo el titular. Exactamente, y ahí compara, don Ignacio, cómo es más peligroso, por ejemplo, la gente que va y compra en la calle curas medicinales que ni siquiera están validadas y se las toman como si fueran confites. Y una vacuna que está certificada, que está avalada, rechazarla es un pecado. Es un pecado a la vida. Y tenemos que ser muy agradecidos de estar vivos, muy agradecidos de que tenemos a nuestra familia cerca. Entonces, por favor, pónganse en la vacuna. Ayúdennos a salir adelante de estos, porque hasta que la última persona esté segura, todos vamos a estar seguros. Y esa es la única forma, don Ignacio, vacunándonos y manteniendo los protocolos. Gracias por su tiempo, gracias por su trabajo a usted y a todos sus compañeros de la caja. Un abrazo, don Ignacio, hasta luego. Un fuerte abrazo, don Mario.